Mis padres residían en San Miguel de los Baños, un pueblito que queda en la provincia de Matanzas, donde mi abuela se asienta cuando llega de España. Y ahí fue levantando todo un hotel. San Miguel es un lugar mágico, digamos, por sus aguas medicinales y todo. Y bueno, ahí crecimos. Yo nací realmente en La Habana, pero bueno, era como un hábito ya de mi madre venir a parir aquí a La Habana. Y fue toda mi primera infancia, luego hice los primeros años de estudio en Matanzas. Y ahí empecé mi carrera de ballet. Prácticamente no había escuelas, eran como clases más bien privadas. ¿Cuántos hermanos fueron? Somos 9 hermanos, sí. Bueno, ellos querían tener 12. Yo creo que fue porque triunfó la revolución, ahí pararon la producción. Pero muy, muy bonito tener tantos hermanos. ¿Pero el deseo de tener 12 hijos era por algo en específico? No, es que mi madre era muy amante de los niños, de los muchachos, en fin, y mi padre también. Entonces ellos se querían muchísimo y teníamos condiciones, realmente teníamos una tata que nos cuidaba, entonces era como muy, muy práctico, ¿no? ¿Y anterior a usted, alguien más en la familia se había dedicado al arte? Mis padres eran personas de mucha educación, digamos, de mucha formación. Mi madre maestra y mi padre periodista. Mis hermanas todas estudiaron piano. Yo también empecé, pero bueno, lo dejé como al segundo año. Era tan inquieta que las clases de teoría y solfeo me sentía que me paralizaba mucho y bueno, no quería. Pero mis hermanas sí llegaron a tocar y a interpretar. Y entonces, ¿a partir de qué momento es que usted se da cuenta de su gusto por la danza? Yo diría que desde siempre, chiquitica me pusieron baile español. Después te decía que tomé mis clases de ballet hasta que surge la Escuela Nacional de Danza y después empieza la Escuela Nacional de Arte y ahí mi madre me trae a La Habana a hacer las pruebas de ingreso. Hice las de ballet, pero estaban haciendo las de danza y me resultaba mucho más atractivo. No tenía mucha información, pero sí me resultaba muy atractivo. Sentía como que podía ser más libre, más creativo quizás, no sé. No tenía en ese momento mucha conciencia, pero alguna intuición sí tenía. Y hacía gimnástica también. Era todo muy kinético, yo creo, mi vida. En esa etapa estamos hablando de ¿cuántos años tenía? Empecé como a los 5 esas clases de baile español, después 9, 10, 11, 12 años y ya a los 13 es que hago la prueba de ingreso en la escuela de danza. Me gradué en el año 71 y paso todo ese grupo de graduados que fuimos los primeros. Casi todos fuimos para la Compañía Nacional de Danza. En ese momento se llamaba Conjunto Nacional de Danza Moderna, que después fue Danza Nacional de Cuba y después fue Danza Contemporánea de Cuba. Todas esas etapas las pasé ahí. Y fue así como una experiencia encantadora porque era el sueño, ¿no? Al fin ya puedo ser bailarina. ¿Profesores que tuvo durante ese tiempo? Fueron mis profesores Lorna Bursal. Bueno, tuvimos varios maestros americanos y mexicanos, que fue muy importante para la formación y la información y el desarrollo de esa escuela. Entre ellos el Frida Marley, Lorna Bursal, pero también otros como Catherine Stern y diferentes profesores así. Ramiro Guerra fue después porque él justamente durante el tiempo de la escuela él estaba en el conjunto pero no directamente. Gladio Orozco, una de las mexicanas, Elena Noriega, que formó parte de toda la historia del Conjunto Nacional porque ella ayudó a Ramiro Guerra a iniciar el desarrollo de toda esa técnica que se desarrolló. Profesionalmente, ¿qué fue lo primero que interpretó en lo que pudo bailar? Profesionalmente fue la obra de Víctor Cuellar que se llama Panorama de la Música y la Danza Cubana, que fue una experiencia tremenda porque después estuvimos girando por el mundo entero y bailando esa obra, que fueron como 9 años bailándola por todas partes y fue para mí muy importante bailarla porque
tocaba nuestra esencia cubana, tocaba toda esa modernidad del movimiento y toda esa experiencia con Víctor Cuellar, esos coreógrafos como Eduardo Rivero. También bailé con El Tanagras y bailé con Arnaldo Patterson, que eran los que se quedaron desarrollando toda esa continuidad del maestro Ramiro Guerra. Usted se gradúa como bailarina, pero ¿cuándo surge la coreógrafa? A ver, 9 años después de estar bailando en esta gran compañía que ha sido una escuela para muchos, a los 9 años más o menos de tener toda esa experiencia. Paralelamente yo estudiaba también en la universidad Historia del Arte. Eso fue una ventaja tremenda porque podía ir viendo con mis propios ojos y palpando lo que iba estudiando en la carrera de Historia del Arte. La experiencia con diferentes coreógrafos, el afán de bailar, todo se me iba uniendo hasta que empiezo. Mi primera coreografía fue un solo que le monté a Perla Rodríguez, se llamaba Reflejos, tenía 10 espejos colgados en el escenario. Esa fue mi primera. Después hice otra que se llamaba Girón, con 60 bailarines en escena, fue todo un extremo al otro. Ahí paré un poco hasta empezar en una búsqueda más personal de lenguaje, ¿no? Ya no era tratar de... Sabía que tenía imaginación para las obras, pero me faltaba construir más mi lenguaje, tener esa claridad. Me puse a estudiar mucho más los cuerpos, cómo podían surgir los movimientos. ¿Alrededor de cuántas coreografías ha acumulado durante su carrera? Coreografías tengo un poco más de 90, algunas bastante largas, de 1 hora, 1:20, 1:30. He tenido etapas de trabajos pequeños y hasta hago una obra más grande, más larga, de mayor duración, más espectáculo. Pero esas obras grandes tienen varias coreografías dentro, por cuadros, por escenas que se van interrelacionando, pero donde el espectador tiene esa posibilidad de armar su propia historia a partir de su propia percepción o propiocepción, para llamarle como debe ser. En estos momentos, ¿pudiera mencionar alguna que durante el proceso de montaje haya requerido de usted un mayor esfuerzo? Por ejemplo, María Viván, cuando la hago, incluso yo bailaba dentro de ella haciendo el personaje de María Viván, y estar dentro y afuera es un proceso fuerte. Tributo al Monte, yo no bailaba en Tributo al Monte, pero también era todo mucho más espectacular, y la cantidad de cosas, videos, es decir, las proyecciones, la sombra. Ya desde antes con Dédalo en el año 89 fue una obra que cubría todo el teatro, es decir, pasaban cosas en la platea, en el lobby, la escenografía era muy dimensionada, así, era un laberinto, incluso era de Gotardi, el arquitecto. Pero bueno, desde entonces ya el espacio empezó a apoderarse de mi condición de exploración, ¿no? ¿Cuál se pudiera decir que es el sello o la principal característica que define sus coreografías? Hay una búsqueda del ser humano, con el ser humano que trabajo, que la personalidad con la que intercambio, del artista con el que intercambio, pero me gusta siempre ir como a ese punto de reflexión algo que le puedo entregar al espectador, que no sea solamente el simple disfrute, que los dos podamos aprender a partir de ahí. ¿Alguna ha sido su favorita? Esas, sobre todo que he mencionado, han sido bien significativas. Creo que algunas tienen una parte que más me gusta más que otra, o no sé. Tampoco quiero traicionarlas. Por ejemplo, María Viván yo la interpretaba. Y cuando la repongo en 2012, 15 años después, tuve la suerte también que hizo un documental Pablo Macir y Omar González, que hicieron que esa obra se quedara. Y vuelvo a interpretar María Viván 15 años después, pero fue muy importante.
¿En qué momento surge danza combinatoria? A ver, danza combinatoria es en 1989. Cuando termino de hacer Dédalo, que mencioné, yo dije, ya estoy preparada. Y empiezo a trabajar otro entrenamiento. Me sentía un poco agotada con el entrenamiento que hacíamos con la técnica de danza cubana. En fin, una serie de características. Quería tener más tiempo de exploración en los salones. En el otro lugar nosotros éramos muchos coreógrafos y yo ya necesitaba entrar en mayores profundidades de estudio del cuerpo, de movimiento y sobre todo de mí misma. Introduzco la preparación física en la danza. En aquel entonces nadie la practicaba dentro de la danza y la fuimos fusionando con la danza, con mis ideas. Yo descubrí que en la combinatoria, el análisis combinatorio de las matemáticas era como una fórmula que me servía para la creación misma. Y por otro lado, su propio criterio de variación, combinación, permutación, todo esto me ampliaba mucho más hacia las posibilidades, que eso es lo que me interesaba, las posibilidades. ¿Qué es lo que más usted le pide o le exige a sus alumnos o a los bailarines de la compañía? Lo primero es saber si ellos quieren bailar. Y yo digo que si a ellos les interesa bailar, yo me ocupo. La constancia para poder ver resultados. La pasión, la disciplina y la voluntad. ¿Qué ha significado para usted desarrollar junto a sus bailarines, junto a su compañía, una labor comunitaria? Amplifica de alguna manera lo que hacemos y también nos enriquecemos. Paralelo a la danza también ha desarrollado la pintura, el dibujo. El dibujo es algo que muchas veces lo empezaba a hacer cuando estaba montando una obra que tenía necesidad como de unos espacios donde dejara fluir la imaginación y quizás con imágenes que no podía sacar directamente en la danza, algo así. No es porque haya estudiado pintura y lo desarrollo de vez en cuando, sobre todo el dibujo, ¿no? Pero ha dejado saber en otras entrevistas que si no hubiera sido bailarina, se hubiera dedicado a la pintura. Sí, me hubiese gustado dedicarme a la pintura, me hubiese gustado dedicarme también a la edición, me hubiesen gustado muchas cosas. Maestra, ¿cuántos hijos? Tengo una hija, se llama Lauren Fajardo Cárdenas. Ella es diseñadora de vestuario y ha desarrollado también dirección de arte en algún que otro trabajo de cine. ¿Le hubiera gustado que siguiera sus pasos? No, yo siempre defendí lo que ella quisiera. De hecho, de chiquita sí, por supuesto, traté de que conociera diferentes manifestaciones artísticas, incluso hasta en la gimnasia, como en nado sincronizado, todas esas historias en ballet. Pero ella me iba diciendo, mami, esto no es para mí. O primero le gustaba o no, y así. Hasta que un día me dijo, yo quiero estudiar diseño. Digo, bueno, pues arriba. ¿Qué es lo que más disfruta usted hacer en su tiempo libre? En mi tiempo libre, ver películas, me gusta leer también, dibujar. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué la puede hacer enojar? No sé, quizás las mentiras, las falsedades, esas así, como que la superficialidad, ese tipo de cosas. Trato de buscar la armonía. ¿Ha tenido Rosario Cárdenas alguna frase, un refrán o un dicho popular que la haya acompañado siempre? Yo tengo dos. Uno para la parte artística, que es, yo creo, una cita con el riesgo y el espacio, que es mi eslogan, porque el riesgo es algo que tiene que estar siempre presente. Y el otro que es muy popular, que es verde con punta, Guanábana. Maestra, ¿ya no baila? A ver, hace 2 años yo hice
Yo diría que es el último trabajo que realicé bailando, interpretando. Y después he estado entrenando a los bailarines, pero creo que hay momentos en que uno tiene que parar un poquito y encaminar como una nueva etapa de la vida de uno. ¿Qué significó para usted recibir la Orden Caballero de las Artes y las Letras? Eso es una orden que otorga el Ministerio de la Cultura y la Comunicación francesa, y para mí fue una sorpresa, realmente no la esperaba. Fue muy hermoso, la verdad, y muy estimulante. Si tuviera la oportunidad de traer al presente, de revivir un momento de su carrera, ¿cuál escogería? Quizás cuando había mayor sentido de pertenencia de los bailarines o algo así, que uno tenía como más cercano el camino de la investigación y la exploración, porque la gente estaba más comprometida. Pero a la vez me digo, cada etapa es diferente, por tanto esa es parte de mi reflexión actual. De esta también tiene otra riqueza y la estoy tratando de descubrir. Bueno, maestra, más que agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista. Más que agradecida yo a ti por todo este esfuerzo que haces, que sé que lo haces, y por tu profundidad y tu cariño.